Hoy martes 30 de julio, en Más Noticias. En Venezuela se intensifican los disturbios, protestas y cacerolazos y se toman las calles tras la reelección de Maduro. Cientos de personas salieron a las calles de Venezuela para protestar contra el triunfo del mandatario Nicolás Maduro, que fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral, pero que es rechazado por la oposición. Varios de los manifestantes descolgaron carteles de la campaña de Maduro y los arrastraron por el suelo o atados a las motocicletas, mientras otros tocaban con fuerza cacerolazos en señal de protesta. A través de las redes sociales han circulado numerosos reportes de protestas similares en varias regiones del país petrolero, e incluso el derribo de unas estatuas de Hugo Chávez, algo que fue condenado por el propio Maduro. El chavismo, por su parte, convocó a todas las fuerzas del pueblo revolucionario a que hagan grandes marchas el próximo día. Así fue el eco de las protestas, incluidos los cacerolazos, en varias zonas de Caracas, en especial en las barriadas donde residentes llamaban a unirse a los ausentes para defender al país. Ventas mundiales de McDonald's caen por primera vez desde la pandemia. En el segundo trimestre de 2024, los ingresos globales por ventas de la cadena de restaurantes de comida rápida más grande del mundo cayeron 1% frente al mismo periodo del año pasado, un resultado que atribuye al desánimo de los consumidores por la elevada inflación, entre otros. Con una oferta de menú de $5 lanzada a finales de junio en algunos de sus principales mercados, McDonald's intentó poner freno al descenso de sus ventas mundiales. Ahora planea llevar la promoción hasta más allá de agosto, después de reportar un resultado poco halagado en los 3 meses finalizados en junio, en el que todavía no se notaba el efecto de la estrategia. McDonald's informó el lunes 29 de julio su primera caída en las ventas a nivel mundial en 13 trimestres, citando la debilidad en la economía de China y el cambio de hábitos de consumo por la elevada inflación, entre otros. En efecto, desde el cuarto trimestre de 2020, cuando las ventas globales cayeron 1.3% interanual, los números no figuraban en rojo. Entre abril y junio del 2024 volvieron al terreno negativo con el descenso del 1% en las ventas, comparables con el segundo trimestre de 2023. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas y abre la puerta a una rebaja en septiembre. La tasa de interés se mantiene en el rango de 5.25% a 5.5%, nivel alcanzado desde marzo de 2022 en la escalada monetaria para responder a la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, ante la mejora de la situación económica y el retroceso de la inflación, la Reserva Federal ha indicado que podría reducir la tasa de interés en septiembre. Esto podría ser un factor determinante antes de las elecciones en Estados Unidos en el próximo mes de noviembre. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en una rueda de prensa posterior a la reunión que un recorte de las tasas podría estar sobre la mesa en septiembre. Si la inflación desciende en línea con las expectativas, el crecimiento sigue siendo razonablemente fuerte y el mercado laboral se mantiene como está. Powell comentó que los últimos datos de inflación han reforzado la confianza de los responsables monetarios en que la inflación se está moviendo de forma sostenible hacia su objetivo del 2%, una condición que la Fed ha establecido para pivotar hacia recortes de tasas. Extorsión y violencia afecta a grandes corporaciones y líderes empresariales en Tamaulipas, en el norte de México. El pasado 24 de julio, la empresa OXXO cerró sus 191 tiendas y gasolineras ubicadas en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte de México. Esto debido al cobro de cuota que les exigen los narcoterroristas del grupo criminal Los Zetas del Cártel del Noroeste.
El cierre de tiendas de conveniencia en Nuevo Laredo y el asesinato de un líder empresarial han puesto de relieve la creciente presión en los cárteles de la droga, los cuales ejercen sobre las grandes corporaciones en México un gran poder. FEMSA, la corporación que opera la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, anunció el cierre de sus 191 tiendas y 7 gasolineras en Nuevo Laredo debido a las demandas de los cárteles para que compren combustible a ciertos distribuidores. Además, empleados de las tiendas fueron secuestrados y obligados a actuar como vigilantes. El presidente de la Federación de Cámaras Empresariales de Tamaulipas, Julio Almanza, fue asesinado frente a sus oficinas en Matamoros después de denunciar públicamente la extorsión de los cárteles. Almanza había afirmado que la extorsión se había convertido en un problema generalizado en el estado. Una encuesta de la Cámara de Comercio Americana reveló que el 12% de las empresas encuestadas indicó que el crimen organizado controla parcialmente sus ventas, distribución y precios. La información en Más Noticias.